¿Quieres tener una mejor experiencia de WhatsApp en tu Apple Watch, en la cual puedas ver fotos y hasta enviar mensajes de voz directamente desde tu reloj? En este video te estaré contando sobre una aplicación muy buena, así que comencemos. Hablemos primero de la aplicación que vas a tener que instalar en tu iPhone para tener esta mejorada experiencia, que es increíble que todavía después de más de 7 años del Apple Watch en el mercado, todavía es la hora que WhatsApp no ha hecho una aplicación que te permita ver fotos directamente en tu reloj o enviar mensajes de voz directamente de tu Apple Watch. Pero no te preocupes, que con WhatsApp Plus vas a poder hacer todo esto, y lo primero que tienes que hacer es habilitar la función de recibir notificaciones de WhatsApp en tu iPhone para que entonces se puedan ver directamente en tu Apple Watch. Y entonces el otro paso que tienes que hacer es ir a la aplicación de reloj de tu Apple Watch en tu iPhone. Vamos a ir aquí e instalar esta aplicación en tu Apple Watch. Aquí vamos a ir a la parte inferior completamente y le vamos a dar al botón de Watch App para que entonces se instale directamente en tu Apple Watch y puedas tener esta mejor experiencia. Mientras se va instalando esta aplicación, podemos ir aquí a la parte de ajustes y también entonces personalizar algo bien importante, que serían las respuestas rápidas. Obviamente aquí todo dependerá de lo que tú normalmente hables con personas. Podemos poner aquí sí, no, quizás podemos añadir otras como por ejemplo tal vez, no sé. Una vez más, aquí puedes personalizarlo como tú quieras o diferentes emojis. Una vez termines, vamos a verificar si ya terminó el proceso de instalación de la aplicación en nuestro Apple Watch, y efectivamente ya la tenemos. Así que vamos ahora a pasar a que veas cómo funciona esta aplicación en tu reloj. Para poder abrir esta aplicación, simplemente tocamos la corona inteligente y bajamos prácticamente hasta la parte inferior y tocamos aquí el botón de Watch App. Y aquí lo que tenemos que hacer ahora es iniciar sesión, ya que tienes que hacer como si fuese la versión de WhatsApp en la computadora o en la web, donde entonces tienes que agarrar tu teléfono y escanear este código QR. Para poder hacer eso en tu teléfono, vamos simplemente a la parte de configuración y apretamos aquí los dispositivos vinculados, le damos el botón de vincular un dispositivo y entonces vamos a tener que escanear el código QR que tenemos en nuestro Apple Watch. Quizás tienes que hacer esto varias veces, a veces es un poco medio molestoso. También hay una función para que entonces el fondo del código QR se vea en color negro. Así es como tengo quizás mejor suerte utilizando esta función de poder escanear el código. Así que quizás tienes que intentarlo varias veces, pero sin duda alguna funciona. Ya yo lo hice en mi iPhone, así que ahora empezaré el proceso de sincronización de tus mensajes directamente a tu Apple Watch. Una vez termine el proceso de sincronización de tus mensajes a tu Apple Watch, vamos ahora a ir a una conversación para que entonces podamos ver algunas de las funciones. Podemos bajar un poco y apretar el botón de teclado para poder escribir. Aquí puedes simplemente tocar cada letra para entonces poder escribir. También te puedes deslizar para poder enviar mensajes. Le damos aquí el botón de OK y entonces envía ese mensaje utilizando la aplicación de WhatsApp en tu Apple Watch. Y entonces lo más importante quizás para muchas personas es el botón de mensajes de voz. Aquí le puedo dar y comienza entonces a hacer esta grabación de voz, y una vez entonces termine, puedo aquí apretar el botón de enviar. Nos va a preguntar si queremos enviar eso, le damos que queremos enviar ese mensaje de voz y se estará enviando a través de tu teléfono fácilmente. Y aquí tenemos en la parte inferior, cuando seguimos bajando, las respuestas rápidas que creamos en el iPhone. Así que una vez más, aquí puedes crear las que tú quieras. Vamos a enviar este emoji, o podemos entonces enviar, si no, la parte de tal vez, para que entonces puedas enviar esos mensajes rápidamente a esa persona. Y algo bien importante, como mencioné también al principio, es que esta aplicación te permite ver las imágenes que se envíen o que recibas a través de WhatsApp. Así que entonces aquí va a comenzar el proceso de descarga de esa imagen para que puedas verla en tu Apple Watch sin tener que ir a tu iPhone para poder ver esas imágenes. Y también, como mencioné también al principio, puedes utilizar la función de los mensajes de voz para que puedas escuchar los mensajes de voz que recibas. Aquí estoy reproduciendo el que yo envié, pero sin ningún problema. Aquí obviamente el volumen quizás no es el más alto para poder capturarlo en el audio aquí en este video, pero sin duda alguna lo puedes escuchar sin ningún problema, aunque te puedes deslizar aquí en la parte derecha para poder aumentar el volumen si no lo escuchas bastante bien, pero considero que el volumen es bastante razonable considerando que es un Apple Watch, así que se escucha bastante bien. Así que esta aplicación es muy buena si eres una persona que le gusta utilizar WhatsApp, ya que tienes aquí acceso a todos tus chats para poder comunicarte con tus amigos, familiares y mucho más. Y como mencioné, no tan solo puedes
poder enviar mensajes, sino también poder enviar mensajes de voz y poder ver fotos para que entonces tengas una experiencia completa a la hora de utilizar WhatsApp en tu Apple Watch. En fin, esta aplicación desafortunadamente lo que está haciendo es el trabajo que se supone que haga WhatsApp como compañía para traer una versión de su aplicación que tenga todas estas funciones para que tengas una experiencia completa utilizando este servicio de mensajería directamente en tu Apple Watch, pero por lo menos aquí tienes una alternativa bastante buena que te permitirá hacer mucho más en este servicio de mensajería directamente en tu Apple Watch. Así que si te gustó esta aplicación, déjame un comentario aquí en la parte inferior de este video, y si tienes alguna duda o pregunta, también déjamelo aquí y con gusto trataré de contestar tu mensaje. Una vez más, si te gustó este video, compártelo con otras personas para que se enteren de este canal, y si te gustó, dale like y suscríbete para que veas más videos como este de tecnología. Mi nombre es Hernán Rosario, nos vemos en la próxima.